Hola amigos y amigas de la sintonía de su podcast Naturismo al Día, qué gusto estar con ustedes en esta oportunidad para que hablemos de algo muy importante acerca de nuestro sistema nervioso, por qué se altera, cuáles serían los factores de riesgo que hacen que se presente en nuestra vida esa condición, cómo podemos prevenir, controlar y neutralizar incluso estas alteraciones que ponen en jaque nuestra parte anímica y emocional, por supuesto a nivel fisiológico, pero antes es muy importante que comprendamos en sí qué es el sistema nervioso, pues definitivamente que es el gran centro de control de nuestro cuerpo que regula pues nuestras funciones vitales, los movimientos, las emociones, también los pensamientos y por supuesto las respuestas del entorno, y se divide en dos partes fundamentales. Es el sistema nervioso central, o sea el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, es decir, los nervios que salen del cerebro y la médula para comunicar el cuerpo con el sistema nervioso central. Y hay una división funcional muy importante: el sistema nervioso somático, que controla movimientos voluntarios, y el sistema nervioso autónomo, que controla funciones involuntarias como la respiración, el ritmo cardíaco, la digestión, en fin. Y dentro del autónomo hay dos ramas que son clave: el simpático, que activa el cuerpo para la acción, lucha o huida, que ya lo veíamos en otro podcast, en otro capítulo, en un episodio que estaba relacionado con los neurotransmisores, y el parasimpático, que relaja el cuerpo, lo predispone pues para el descanso, también la digestión. ¿Qué significa definitivamente tener el sistema nervioso alterado? Esto implica que este sistema está funcionando de una forma desequilibrada o excesivamente reactiva, sobre todo en la parte autónoma, y esto pues obviamente que puede manifestarse como síntomas físicos. Encontramos palpitaciones o taquicardia, dificultad para respirar o una respiración superficial, tensión muscular constante, sudoración excesiva, la gente que sufre de hiperhidrosis, temblores o espasmos involuntarios, por supuesto, trastornos digestivos, colon irritable, náuseas, estreñimiento, diarrea, en fin, también dificultad para conciliar un sueño muy intermitente que se interrumpe mucho, alteraciones que están relacionadas con la parte emocional también. Y los síntomas emocionales a propósito y mentales que se dan en nuestra vida cuando tenemos una alteración del sistema nervioso, pues obviamente que encontramos la ansiedad constante o esos ataques de pánico, irritabilidad o sensibilidad extrema, tristeza o sensación de estar sobrepasado, también dificultad para concentrarse o pensar con claridad, hipervigilancia, estar alerta todo el tiempo. Esto dificulta mucho, sobre todo conseguir un sueño fisiológico y reparador. ¿Y qué puede definitivamente alterar nuestro sistema nervioso? Pues las causas son variadas. Algunas muy comunes incluyen el estrés crónico, los traumas pasados o recientes, una pérdida, por ejemplo, un duelo, falta de sueño, el consumo excesivo de estimulantes como el café, azúcar, alcohol, drogas, cigarrillo, cualquier otro tipo de sustancia, también problemas hormonales, no podemos perder de vista esto que es tan importante, o metabólicos como el hipertiroidismo, produce también alteraciones del sistema nervioso central, la ansiedad generalizada o también casos de depresión que debe tratarse de una forma clínica, porque también lo veíamos en un episodio pasado, tal vez una de las enfermedades más sobreestimadas, que la persona como que a veces no entiende lo que significa la depresión y no comprendemos a un pariente, por ejemplo, que esté pasando por un cuadro de depresión. Las experiencias emocionales no procesadas también, por supuesto, con el tiempo y de manera acumulativa van a ocasionar alteraciones de nuestro sistema nervioso central. En personas que han vivido situaciones difíciles o traumas como una infancia conflictiva, accidentes, violencia, el sistema nervioso puede quedar atrapado en un modo de defensa, y por eso esa situación de ansiedad constante que produce un gran agotamiento físico y también mental y emocional. ¿Cómo se regula un sistema nervioso alterado? Esto tal vez que te está inquietando tanto en este momento. Pues hay muchas estrategias para ayudar efectivamente a que el sistema nervioso vuelva a un estado de equilibrio. Entonces encontramos físicas, por ejemplo, la respiración diafragmática, lenta y profunda. Vamos a ver si, bueno, por cuestiones de tiempo siempre trato de que este podcast no sobrepase los 20 y tantos minutos. A ver si puedo de pronto inducir a algún ejercicio o darte una pauta muy importante. Dormir bien y a horas regulares, súper que tengamos esa disciplina del sueño, esa higiene del sueño. Hay personas que duermen muy poco y esto va desgastando, por supuesto, todo lo que tiene que ver con nuestra parte anímica y emocional y altera el sistema nervioso.
Hay que hacer ejercicio moderado, las personas que puedan caminar, practicar yoga, estiramientos. Siempre recuerda que el ejercicio debe ser regulado por un profesional y pues sobre todo que no pierdas de vista eso, que si tienes algún tipo de problema osteoarticular o osteomuscular, no todos los ejercicios físicos están recomendados para ti. También en la parte física, pues muy importante, la persona que pueda asistir a una sección de masajes, baños calientes, contacto con la naturaleza. Estoy pues en mora de hacer unos podcasts, unos episodios referentes a la importancia de tener ese contacto con nuestra parte más primitiva, más primigenia, ese contacto con la naturaleza que es tan fundamental para regular todo lo que tiene que ver con nuestra parte anímica, sobre todo espiritual, mental, emocional. Y bueno, también encontramos terapias que por supuesto son de carácter ya emocional o mental a propósito. Entonces las terapias psicológicas, el mindfulness, la meditación guiada, la persona que ojalá tenga la oportunidad, algo muy importante por favor para que lo pongas en práctica, esto sí lo puedes hacer desde ya mismo, limitar la exposición a noticias negativas o estímulos estresantes. Está bien, uno debe estar informado, pero no como inundado, sobreabrumado, sobrepasado por una cantidad de noticias, a veces con morbo, nos ponemos a ver una cantidad de noticias que son devastadoras. Sabemos que de pronto en determinada parte del mundo está en guerra, hay un conflicto que la gente está sufriendo, pero entonces no aunemos el darnos cuenta de ciertos detalles, sobre todo cuando tenemos una crisis, un estado emocional delicado, porque esto va a empeorar nuestra situación. Es muy importante que te alejes de ver películas feas, sangrientas. Hay personas muy nerviosas que se ponen a ver a las 10 de la noche, imagínense, hablo aquí del morbo que es tan natural en los seres humanos, una película de terror, no puedes dormir, te sugestionas. Trata de evitar la exposición a estos factores de riesgo que van a hacer que empeore tu situación de alteración nerviosa. Y también encontramos, por supuesto, los factores nutricionales que son súper importantes. Es definitivamente importante que reduzca la cantidad de cafeína, de azúcar, de alimentos ultraprocesados que hemos hablado tanto aquí en Naturismo al Día, tomar agua suficiente. Hay personas que van a dañar los riñones o se deshidratan muy frecuentemente porque no les gusta tomar agua. Esto hay que hacerlo. También mantener una dieta rica en magnesio, omega 3, vitaminas del grupo B, sobre todo la vitamina B12. Un déficit de vitamina B12 puede conducirte tranquilamente a un cuadro de depresión o empeorarlo, o convertirse pues en un factor desencadenante de alteraciones de crisis nerviosas. También, para que lo tengas bien presente, los factores nutricionales son determinantes en nuestra vida. Bueno, un ejemplito simple con respecto a esto de lo que significa el sistema nervioso alterado. Imagínate como una alarma, vamos a poner el caso de una alarma. Cuando funciona bien se activa pues si hay algo de peligro real, pero si está alterado nuestro sistema nervioso, esa alarma suena incluso cuando no hay una amenaza, como si un viento moviera, por ejemplo, una cortina y ya fuera motivo de pánico. Eso agota el cuerpo y la mente. Eso significa un sistema nervioso sobreexcitado, que está abrumado, que está desequilibrado, y en esas condiciones vamos a tener serios problemas porque nos vamos a agotar tanto física como mental y psicológicamente. Bueno, voy a hablar un poco, no me gusta de pronto nombrar mucho cuestiones medicamentosas, pero es bien importante y me han pedido mucho que nombre también, pero eso sí, debo hacer una claridad importantísima. Soy enemigo de la automedicación. Uno de los pilares de este podcast Naturismo al Día es evitar que la gente se automedique, porque esto puede ser extremadamente peligroso para su salud física y mental, sobre todo cuando tratamos temas de medicamentos de índole psiquiátrico que están relacionados con las emociones, con nuestra parte cognitiva, con la parte del pensamiento de nuestra mente. Así que pues el aspecto medicamentoso es importante en casos donde ese sistema nervioso esté alterado, especialmente cuando hay síntomas como una ansiedad intensa, que la persona no puede dormir bien durante mucho tiempo, que sufre ataques de pánico o estados de agotamiento nervioso. Esta parte pues es muy importante, pero delicadísima, así para que lo tengan bien en cuenta. ¿Cuándo se consideran los medicamentos conveniente? El tratamiento farmacológico es indispensable cuando los síntomas interfieren de manera muy significativa con la vida diaria, el trabajo, las relaciones, el sueño.
que las terapias farmacológicas como la respiración, cambios de hábitos, psicoterapia no son suficientes, incluso no están funcionando, no le están dando resultados al paciente, hay que echarle mano a la cuestión de los medicamentos. El sistema nervioso está en un estado de hiperactividad o colapso persistente, entonces no se puede dejar avanzar esa situación porque esto puede traer secuelas muy negativas para el paciente que esté padeciendo de esa condición de un sistema nervioso alterado. Hay diagnóstico de trastornos como ansiedad generalizada, trastornos de pánico, depresión, insomnio crónico o trastornos de estrés postraumático que requiere, por supuesto, la ayuda farmacológica. Y encontramos algunos medicamentos usados comúnmente, pero eso sí con prescripción médica estricta, como son los ansiolíticos, en este caso vendrían a ser las benzodiazepinas, como el clonazepam, el alprazolam, el lorazepam, diazepam, en fin, pues con receta médica estricta, por favor. Y se usan pues para aliviar rápidamente la ansiedad, la tensión muscular, los ataques de pánico, el insomnio agudo. Van a actuar calmando el sistema nervioso simpático. Debes tenerse muchísima precaución porque causan tolerancia, dependencia y sedación, y pues su uso no está recomendado a largo plazo. También otro tipo de medicamentos que encontramos en estas situaciones de alteración del sistema nervioso central son los antidepresivos como la sertralina, la fluoxetina, que hemos hablado mucho acerca de la fluoxetina, escitalopram, duloxetina, venlafaxina, que son algunos antidepresivos comúnmente utilizados y pues se utilizan efectivamente en trastornos de ansiedad, depresión, pánico. Van a regular la serotonina y la noradrenalina, recuerda que son neurotransmisores, para estabilizar el estado emocional. Su efecto no se nota de inmediato, como en el caso de las benzodiazepinas, sino que este efecto viene a surtirse de 3 a 6 semanas, no causan adicción, pero hay personas que pueden llegar a tener cuadros de dependencia, así que por supuesto también deben ser prescritos estrictamente por un profesional. Estabilizadores de ánimo, otro tipo de medicamentos. Encontramos la motrigina, el ácido valproico, el litio, son utilizados para pues cuando hay cambios extremos de ánimo, sobre todo en trastornos bipolar, estabilidad emocional profunda. Se utilizan este tipo de medicamentos, tal vez el más común o el más famoso al menos, el famoso litio, ¿verdad? Van a modular la excitación neuronal. Y también encontramos en este apartado de lo que tiene que ver con la cuestión medicamentosa, los antipsicóticos atípicos en dosis bajas, por supuesto, la quetiapina, olanzapina, aripiprazol, que se utilizan en casos de insomnio resistente, ansiedad intensa, trastornos afectivos complejos, pérdidas en que no han podido ser superadas, que están desbordando al paciente, y tras una evaluación psiquiátrica, obviamente, se van a prescribir, si el profesional de la salud lo considera necesario, este tipo de medicamentos que actúan directamente en el estado de ánimo y que ayudan a regularizar las funciones del sistema nervioso, que puede estar en un estado de sobreexcitación muy desequilibrado. Actúan sobre varios neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, y pues muy importante tener en cuenta que hay otro tipo de medicamentos ya entrando pues en el plano de los neurotransmisores o de las hormonas, como la melatonina y los reguladores del sueño, como la trazodona, la misma melatonina, que se usan para casos de insomnio asociados al sistema nervioso alterado, promueven el sueño y la relajación. Y por supuesto, algo que de pronto te va a interesar son los suplementos naturales, pero no dejan de ser riesgosos en lo absoluto. Son pues utilizados este tipo de productos naturales o fitoterapéuticos y pueden ayudar a la persona. Entre ellos encontramos por supuesto el magnesio, que calma la excitabilidad del sistema nervioso. Encontramos la valeriana y la pasiflora, que son relajantes suaves. El omega 3, que tiene un efecto también antiinflamatorio y estabilizador del estado de ánimo. Y la L-tianina, que está presente en algo que la gente utiliza mucho, a veces de manera indiscriminada, como es el té verde. Lo utilizan para todo, hasta para adelgazar, promueve la relajación sin sedación, pero obviamente algo muy importante, ya lo hemos relatado en varios capítulos, no por el hecho de ser naturales son inocuos o no tienen efectos secundarios, a veces pueden actuar como una ayuda en un momento determinado, pero también potenciar efectos de otros fármacos, y hay personas que no pueden tomar de forma prolongada este tipo de medicamentos naturales porque
de todas formas va a dejar trazas y va a producir un efecto acumulativo en el organismo. Recuerda, aunque son naturales, pueden tener efectos secundarios o interactuar con medicamentos. Para que lo tenga siempre bien presente, deben utilizarse, por supuesto, con orientación profesional. Nunca, por favor, queridos oyentes de Naturismo al Día, se automediquen. Aunque los síntomas sean intensos, los medicamentos afectan directamente al cerebro. No todas las personas responden igual. Un medicamento puede ser útil para una persona y muy contraproducente para otra. El objetivo, recuerda, no es anestesiar, sino estabilizar. La medicación, pues, cuando se utiliza de forma correcta, es una herramienta. No es una solución en sí misma, es simplemente una herramienta que por supuesto debe combinarse con terapia, con cambios en los hábitos, y los fármacos, recuerda, no reemplazan el trabajo emocional o psicológico. Algo que tal vez te va a ayudar muchísimo o que te puede interesar a estas alturas del podcast son los alimentos que ayudan a estabilizar nuestro sistema nervioso. Bueno, entonces la alimentación tiene un poderosísimo impacto sobre el sistema nervioso, como es de suponer. Algunos alimentos pueden calmar, nutrir y también equilibrar el sistema nervioso, mientras que hay otros que lo irritan o sobreestimulan. Así que te voy a compartir una guía, una pequeña guía, pues, que está lejos de ser exhaustiva, pero que te puede dar como luces con respecto a qué alimentos son provechosos y otros que definitivamente mejor, de acuerdo a tu caso personal, si tienes algún tipo de respuesta negativa, que no los utilices, por supuesto. Los alimentos ricos en magnesio relajan el sistema nervioso. El magnesio es fundamental para la relajación muscular y nerviosa, ayuda a bajar los niveles de cortisol, que es la hormona relacionada con el estrés. Te invito a que escuches el podcast Entendiendo los neurotransmisores, donde de forma más detallada comento algunos aspectos relevantes del cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, bueno, en fin, los neurotransmisores. ¿Dónde encontramos este magnesio? Bueno, hay fuentes ricas en magnesio como la avena, las semillas de calabaza y girasol, las almendras, nueces, la espinaca, la selga, el brócoli. Las personas que no tienen problemas de flatulencias o gases pueden consumir el brócoli sin problemas. El chocolate negro, mínimo al 70% sin azúcar añadida. Qué pena esto, de pronto es que encontramos tanta variedad de chocolates, pero con una cantidad de azúcares y combinaciones que están lejos de ser beneficiosas para nuestra salud. Así que el chocolate, téngalo en cuenta, que sea natural, que sea amargoso más que todo, y que cumpla con ciertos requerimientos, y no todos los chocolates te van a servir. Alimentos con triptófano, que es un precursor de la serotonina, otro muy importante en cuanto a la alimentación relacionada con alteraciones del sistema nervioso. El triptófano es un aminoácido que el cuerpo usa para producir serotonina, téngalo en cuenta, un neurotransmisor que está relacionado con la calma y el bienestar, y este triptófano lo encontramos en los huevos, en la carne de pavo y pollo, en el yogur, en el queso fresco, en el plátano maduro, en las semillas de chía y también de sésamo. El triptófano se absorbe mejor si usted lo va a combinar con un carbohidrato complejo como avena o arroz integral. A mí personalmente, debo confesarlo, el arroz integral no me gusta, trato de no consumir arroz en lo posible, pero definitivamente, bueno, es algo muy personal, ¿no? Eso depende de tu gusto y de los hábitos que hayas, pero el arroz integral obviamente que tiene mucho más provecho que el arroz blanco, obviamente. También alimentos ricos en omega 3, que son antiinflamatorios cerebrales. Los ácidos grasos omega 3 protegen las neuronas, que son las células de nuestra corteza cerebral, reduce la inflamación del cerebro y mejora nuestro estado de ánimo. Este omega 3, este aceite, pues lo encontramos en pescados grasos, salmón, sardinas, atún en agua, trucha. Recuerda no estar consumiendo mucho atún. Esto sí es una advertencia que te hago, porque ya como lo hemos comentado en capítulos anteriores, este atún permanece mucho tiempo en el mar, donde absorbe una cantidad de metales pesados. Esto sí es dañino para la salud, así que no vaya a abusar tampoco del atún, muy rico y todo, pero de vez en cuando, no para que lo coja a diario. Las semillas de linaza molida, las semillas de chía, las nueces, el aceite de linaza o de oliva extra virgen, que no le vayan a meter gato por liebre, que sea auténtico, original ese aceite de oliva. Es que hoy en día, como todo lo falsifican, lo rebajan, lo imitan, entonces hay que tener mucho cuidado con las etiquetas, saber qué se compra, dónde se compra, algo que sea extremadamente barato, dude de eso,
para su salud, adquiera lo mejor, así le cuesta un poquitico más. Alimentos con vitaminas del grupo B, ya como te comentaba anteriormente, la B12, pero encontramos también la B1, la B6, la B9. Estas vitaminas nutren el sistema nervioso, también mejoran la función cerebral y ayudan en la producción de neurotransmisores. Encontramos estas vitaminas en las legumbres, o sea, la lenteja, garbanzos, frijoles, blanquillos, hígado. No abuse, ese exceso de proteína puede producir ácido úrico, así que tampoco para que lo vaya a coger pues a diario, sino una vecesita a la semana. El hígado, espinacas y acelga, los huevos, panes integrales, el arroz integral aparece también. No me gusta ya mucho, pero lo recomiendo, sobre todo de acuerdo al gusto de cada persona, pero eso sí, no le voy a quitar el mérito y a desconocer la rica fuente nutricional que tiene el arroz integral. Alimentos probióticos, por favor, y fermentados para tu salud intestinal, que corresponde también a algo muy importante, a tu salud nerviosa. Recuerda que el intestino produce hasta el 90% de la serotonina del cuerpo. Un intestino sano ayuda a tener un sistema nervioso más estable. Así que este tipo de alimentos probióticos los encontramos en el yogur, en el repollo fermentado. Las personas, igual que el brócoli, que no tengan problemas de flatulencias, pueden consumirlo. Yo prefiero en las ensaladas, ¿verdad? Bueno, qué pena que hable tanto en primera persona, pero hablan de comida y me voy acordando de algunas cositas importantes, sobre todo dieta, pues que utilizo algunos alimentos que me gustan, otros que sé que son muy nutritivos, pero trato de reemplazarlos porque o no me caen bien o sencillamente el sabor como que no me convence a mucho, ¿verdad? También encontramos el banano en este grupo de alimentos, la avena, los espárragos, que son ricos en prebióticos también, prebióticos y probióticos, y alimentos con antioxidantes que protegen del estrés oxidativo, muy importante, porque recuerda que el estrés daña las neuronas. Los antioxidantes neutralizan ese daño, y alimentos que contienen este tipo de elementos antioxidantes, frutos rojos, arándanos, mora, fresas, el famoso resveratrol de la cáscara de la uva roja, te lo recomiendo muchísimo. La cúrcuma con pimienta negra para activarla, importantísimo. La zanahoria y la calabaza, que tiene mucho betacaroteno. La zanahoria, al igual que la naranja, no te pongas a consumirla en exceso porque te vuelves amarillo, o el color de la zanahoria, que es como un pigmento, actúa como un pigmento también, esa betacaroteno, disculpa, para que lo tengas en cuenta. No hay que abusar de nada en la vida. También los tomates cocidos, el té verde, contienen este tipo de ingredientes que son antioxidantes muy recomendados para proteger también, por supuesto, la salud neuronal y también de nuestro sistema nervioso central en general. También hay alimentos que alteran o que irritan el sistema nervioso. Es muy importante evitar o reducir ciertos alimentos como el azúcar refinada, que aumenta y baja la energía de forma brusca, la cafeína en exceso, el café, las bebidas energéticas, el té negro, sobre todo en las horas de la tarde, tarde-noche o en la noche, por favor. Proscrito, prohibido que consuma algún tipo de alimentos de esos porque no puedes dormir, se te va a alterar el sistema nervioso. Si a las 6 de la tarde te da por tomar una bebida energética, téngalo por seguro que usted pasa derecho sin dormirse un minuto. También las harinas blancas, el pan blanco, las pastas refinadas, ojalá no las consumas en exceso. Los alimentos ultraprocesados, en lo posible no consumirlos. Embutidos, papas fritas, las sopas de sobre. El alcohol es un veneno no solamente para el hígado, sino que altera la química cerebral. El glutamato monosódico de aditivos químicos, que está presente en muchos alimentos que vamos al súper a consumir, a comprar, y ahí está de todo eso. Entonces evitar en lo posible, hay que leer las etiquetas. Si contiene algún elemento de estos, evitemos no consumirlo al menos tan regularmente. Bueno, un pequeñito, como una pequeña guía para que tú tengas en cuenta qué podría hacer. No todos los días lo vas a comer, porque obviamente a la gente se cansa de lo mismo todos los días, ¿verdad? Al desayuno puede ser avena cocida con banano, más semillas de chía, más té de manzanilla, por ejemplo. Al almuerzo, el arroz integral con lentejas, brócoli al vapor y aguacate, sienta muy bien, me encanta el aguacate. En la última comida del día, la sopa de vegetales, más un huevo duro, más yogur natural, y como snacks, pues un puñadito de nueces o frutos secos, pueden ser arándanos frescos. Esto es como para que tengas un ejemplito. No todos los días, hay personas que de pronto detestan algún alimento que he nombrado. Es importantísimo buscarle reemplazo, y también cuando hablo de alimentos, por supuesto que le hago la recomendación por ahí derecho a las personas.
guíese de un profesional nutricionista. No todos los alimentos te van a sentar, hay unos que son definitivamente muy nutritivos, pero a ti te pueden caer mal por muchos motivos. Y bueno, una alteración emocional, ¿cómo actúa sobre la parte del sistema nervioso que va a tener una función fisiológica? Esta es una pregunta que pues nos hacemos frecuentemente, cómo nuestros pensamientos actúan sobre nuestra parte fisiológica. Para responder esto de una forma pues clara, te voy a explicar algo pues que tiene que ver con una alteración emocional en cuanto a que afecta la parte del sistema nervioso encargado de las funciones fisiológicas, como la respiración, la digestión, el ritmo cardíaco y otras. Por ejemplo, la relación entre las emociones y el sistema nervioso autónomo. Recuerda que las emociones no son solo cosas de la mente, sino que tienen efectos reales y directos sobre el cuerpo. Esto sucede principalmente a través del sistema nervioso autónomo, que regula las funciones automáticas o involuntarias del organismo, como los latidos del corazón, como lo decíamos anteriormente, la respiración, la digestión, la sudoración, la presión arterial, la secreción hormonal. Así que pues recuerda que el sistema nervioso tiene dos ramas que son claves: el sistema simpático, que es el de la activación, se activa ante el estrés, el miedo, la ira, la ansiedad o amenaza, es el modo como de lucha o vida, ¿verdad? Y esto va a aumentar pues el ritmo cardíaco, acelera tu respiración, eleva la presión arterial, inhibe la digestión, tensa los músculos, libera adrenalina y cortisol, que son neurotransmisores. Y el sistema parasimpático, para que lo tengas presente, está relacionado con la relajación y se va a activar cuando hay calma, seguridad, afecto, tranquilidad. Es el modo de descanso y también de la digestión. Se disminuye el ritmo cardíaco, profundiza la respiración, estimula la digestión, relaja los músculos, favorece el sueño y ayuda en cuanto a lo que tiene que ver con la reparación celular. Pero ¿qué pasa cuando hay una alteración emocional fuerte o constante? Cuando experimentamos emociones negativas intensas o crónicas, como las que describíamos anteriormente, el estrés, la ansiedad, la tristeza profunda, traumas, pues el sistema simpático se hiperactiva y el cuerpo va a entrar en un estado de alerta permanente, y esto pues va a producir cambios fisiológicos visibles: taquicardia, hiperventilación o dificultad para respirar, sudoración excesiva, náuseas, diarrea o estreñimiento, sequedad en la boca, tensión muscular crónica que puede reflejarse en el cuello, en la espalda, en la mandíbula. Cambios menos visibles pero también importantes: se disminuye el flujo sanguíneo al sistema digestivo, problemas gastrointestinales, se debilita el sistema inmunológico, te enfermas más fácilmente, las infecciones aparecen, se altera la secreción hormonal, hay fatiga, desequilibrio menstrual, en fin, y aumenta la inflamación corporal de bajo grado, al igual que se interrumpe el sueño reparador. Porque es un círculo vicioso esto de las alteraciones emocionales. Una emoción intensa, como la ansiedad o el miedo, activa el sistema simpático. El cuerpo va a responder con síntomas que son físicos, palpitaciones, tensión, en fin. La persona interpreta esos síntomas como algo peligroso, lo que va a aumentar la emoción inicial, y esto pues va a realimentar ese estado de alarma. Con el tiempo, pues el sistema nervioso queda atrapado en ese estado incluso sin una amenaza real. Así que muy importante, mis queridos oyentes de Naturismo al Día. Este tema es súper extenso. Me gustaría de pronto en otra oportunidad tomar o traer a colación otros aspectos que están relacionados con la parte anímica y emocional y que influyen e interactúan con la parte fisiológica. Ahora, por cuestiones de tiempo, te decía que no me gusta extenderme mucho en este podcast por consideración a ustedes, queridos oyentes, pero en otra oportunidad vamos a hablar más profundamente acerca de lo que tiene que ver de esa relación entre las emociones y la parte fisiológica. Lo he tratado en otros capítulos de forma de pronto diferente, pero vamos a darle un enfoque de relación directa entre lo emocional, pensamiento, emoción y la parte fisiológica y lo que tiene que ver con la parte física de nosotros los seres humanos. Queridos amigos, qué gusto haber estado con todos ustedes en este podcast Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.